Ejercicio práctico. Tenemos que el propilenglicol, denominado como PPG, es producido por hidrólisis de hidróxido de propileno. O sea que el óxido de propileno más el agua tienen que formar el propilenglicol, en presencia de ácido sulfúrico como catalizador. Justamente el A, óxido de propileno, más B, que será el agua, te va a formar propilenglicol, que será el compuesto C. Se dispone de un reactor SCDR en 300 galones de capacidad, donde trata una corriente de 25.000 libras por hora de óxido de propileno, que también puede ser, en consideraciones molares, 43.04 libra-mol por hora. La corriente de alimentación consiste en una mezcla equivolumétrica entre el óxido de propileno y el metanol, además de una corriente de agua que contiene un porcentaje en peso de ácido sulfúrico. Entonces, nos dice por un lado que el flujo molar del óxido de propileno, que es el A la entrada, es de 43.04 libra mol por hora. A su vez nos dice que la corriente de alimentación consiste de una mezcla X volumétrica de óxido de propileno y metanol. Quiere decir que el caudal volumétrico del A va a ser igual al caudal volumétrico del metanol. Te dice que el flujo volumétrico de agua es 2,5 veces el flujo del metanol más el óxido de propileno. Que el caudal volumétrico del agua es 2,5 veces el flujo de metanol, que será QBA, más el flujo de metanol, que será QBM, más el flujo del óxido de propileno, que será QBF. Nos dice, el caudal molar de alimentación del metanol es de 71,87 libra-mol por hora. F molar de metanol a la entrada será de 71,87 libra-mol por hora. Y que el flujo molar del agua, compuesto B, va a ser de 802,8 libra-mol por hora. La temperatura de ambas corrientes es de 58 grados Fahrenheit antes de la mezcla, pero se eleva a 17 grados Fahrenheit después del mezclado debido al calor de mezcla. La temperatura resultante de la corriente de alimentación justamente es 58 más 17, o sea 75 Fahrenheit. Es lo que sucede acá justamente. Entra óxido de propileno y metanol en una mezcla X volumétrica a 58 Fahrenheit, entra agua a la misma temperatura, y al mezclarse las dos por una unión T, por ejemplo, esa mezcla lo que hace es que la temperatura se eleve hasta los 75 grados Fahrenheit. Llegarán a este reactor de 300 galones de capacidad y bueno, generan la reacción de vía A más B te da a ver C. Las reacciones es de primer orden con respecto al óxido de propileno, y la constante de velocidad es la siguiente. O sea, la reacción consume A y consume B, pero la cinética está escrita de forma de primer orden con respecto exclusivamente a la sustancia, y que la constante de velocidad que describe esta reacción en sí se puede obtener de la siguiente manera. Nos dice que a 600 grados Rankine el valor de K tiene de 26.7 hora a la menos 1. Ya cuando la temperatura alcanza los 800 Rankine, el valor de K tiene este valor de 23.846.5 aproximadamente hora a la menos 1. Considere que las unidades de la energía de activación son en unidades de BTU por libra-mol. Nos dice que hay una restricción muy importante en la operación, dado que el óxido de propileno
posee un punto bajo de ebullición. Y que para empleando esta mezcla, empleando este tipo de sustancias y la mezcla en sí, no debería superarse la temperatura de 125 grados Fahrenheit, porque eso involucraría que el óxido de propileno se te vaporice y se te escape por los sistemas de venteo. La pregunta ¿es posible utilizar este reactor de 300 galones STR para una reacción, para esta reacción de hidrólisis de óxido de propileno de manera adiabática? La segunda sería calcular la temperatura de inicio. Por lo pronto vamos a esa parte, las primeras partes. Voy a dejar esto acá un poco más para abajo, porque esto todavía no me interesa. Lo que sí me voy a fijar en las sustancias. Tengo óxido de propileno, que es la sustancia A, tengo el agua, que es la sustancia B, tengo el propilenglicol, que es la sustancia formada del producto deseado, y tengo el denominado sustancia inerte, que en este caso era el metanol. ¿Por qué inerte el metanol? Porque justamente no se involucra en la reacción, como nos decía ahí en el planteo. Por lo tanto, una vez que entra el metanol, saldrá la misma cantidad. No reaccionará, ni se consumirá, ni se generará. Entonces, todo lo que entra en metanol saldrá la misma cantidad de metanol en el reactor. Como información adicional, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, que el CP de cada una de las sustancias involucradas, del óxido propinero, del agua, del propilenglicol, del metanol, son en esta cantidad de BTU libra-mol por grado Rankine. También nos brinda información sobre la densidad molar de las sustancias y de las entalpías de referencia de las sustancias involucradas de la reacción en sí para un cierto valor de temperatura de referencia. Expresadas estas entalpías en BTU por libra-mol. Por lo pronto, yo voy anotando lo que serían las ecuaciones, anotando el CP, escrito en BTU por libra-mol grado Rankine, la entalpía de formación, sabiendo que esta entalpía de formación está a una cierta temperatura de referencia de 68 grados Fahrenheit, y acá es donde viene la conversión de unidades. Por el momento siempre me fue planteando unidades de grado Rankine, a excepción de, bueno, la temperatura de alimentación y la temperatura máxima. Entonces justamente se decidió uniformar las unidades empleando grados Rankine, en este caso. Por lo pronto tengo que hacer toda esa conversión de Fahrenheit a unidades Rankine, a grados Rankine mejor dicho. La temperatura de referencia de 78 Fahrenheit es equivalente a decir que dicha temperatura es de 527,67 grados Rankine. Fijémonos que la entalpía de formación me la brinda para cada una de las sustancias involucradas en la reacción, a excepción del inerte. Entonces sería correcto justamente de que como no me dan el dato del inerte, tener que buscarlo a través de bibliografía. Me voy al handbook justamente a lo que sería la parte de entalpía de formación. Busco ahí lo que sería la expresión de la entalpía en cómo funciona en la temperatura. Encuentro la función expresada justamente en Joule por mol. Y lo que hago justamente es adimensionarlo con respecto a las unidades debidas. Fijémonos que la entalpía de formación estaba en BTU por libra-mol. Entonces de Joule tiene que pasar por un lado, por primera instancia de Joule a BTU. Y de mol tiene que pasar en primera instancia a libra-mol. Si nosotros tenemos justamente que el gramo mol está asociado a los gramos, si yo hago la conversión de libra a gramo, o de la conversión de gramo a libra, mejor dicho, le tengo que multiplicar por un factor de 453 por 592. Entonces, este mismo factor de corrección, en términos másicos, se aplica para en términos molares. Un libra-mol será 453.592 moles, gramomoles. Entonces, tendré que pasar de BTU,
de Joule a BTU, y de mol a libra-mol. ¿A qué temperatura le evalúo esta entalpía de referencia? A esta entalpía de formación a la temperatura respectiva de referencia, que era de 68 grados Fahrenheit, que en este caso, bueno, yo la expresé en grados Kelvin para que el programa lo calcule. En este caso me dio que la entalpía de formación, la número 4, expresada dimensionalmente en BTU ligramol, me dio en esta cantidad de un orden de por 10 a la 4, que es más o menos acorde a las magnitudes o del orden del resto de las sustancias. De esa manera yo ya tengo todo expresada las entalpías de formación, y de esa manera puedo expresar la entalpía. En cuanto a la cinética, me decía que la energía de activación considera usarla en unidades de BTU por ligramol. Los datos que nos brindaba el problema sí, los datos de la cinética, los datos de la constante de velocidad en específico, es que la constante de velocidad tomaba un valor para cierta temperatura de 600 Rankine, y tomaba otro valor para otra temperatura de 800 Rankine. Entonces, por un lado, la unidad de energía era BTU, la unidad de moles era ligramol, la unidad de temperatura es en grado Rankine. Entonces, cuando yo exprese la ecuación de Arrhenius, SRG va a ser expresada justamente en BTU por ligramol y por grado Rankine. Si yo tengo estas expresiones, tengo estos dos datos de temperatura, para estos dos datos de constante de velocidad de reacción, lo que puedo hacer es aplicar a Arrhenius considerando ambos datos. ¿Para qué exactamente, cómo lo aplico exactamente? Hago lo siguiente. Yo sé que por Arrhenius, sé que la constante de velocidad es igual al factor preexponencial de Arrhenius por el exponencial de menos energía de activación sobre RG por T. Justamente la K dependerá de la temperatura. Acá me dice de que para una temperatura de T1, por ejemplo, la K va a valer 26,77,71,5. Para cuando la T2, para cuando alcance una temperatura de 800 Rankine, T2, el K va a tener un valor de 23.800. Entonces, tendría dos expresiones o dos ecuaciones de Arrhenius, de las cuales yo desconozco dos parámetros, como son el factor de frecuencia y la energía de activación. Si yo tengo dos variables como factor de frecuencia, factor de preexponencial y la energía de activación, y tengo la posibilidad de expresar dos ecuaciones, establezco justamente un sistema de ecuaciones con Given-Fine para resolver este sistema de ecuaciones. Tengo dos variables, dos ecuaciones, grado de libertad 0, el problema se resuelve. Que resuelve justamente el valor adecuado del factor preexponencial A y de la energía de activación. De esa manera, puedo obtener la medida correcta de la, que es del orden por 10 a la 13, expresado en 1 sobre hora, porque justamente la K estaba expresada en 1 sobre hora, o de hora a la menos 1, como queramos llamarle. Y el factor de energía de activación estará expresado en BTU por ligramol. De esa manera yo puedo justamente implementar Arrhenius con estos parámetros ya definidos, para así dejar expresada mi constante de velocidad en función de la temperatura. Por otro lado, fijémonos que si nos vamos al inciso, nos dice que el CCTR está a 300 galones de capacidad, y que hay ciertos parámetros como que sería la densidad molar, y en este consigna, por ejemplo, en la consigna número 4, acá me da unidades de longitud al cuadrado de pies, y la densidad molar me da la medida del volumen en pies al cubo. Justamente me convendría usar
la unidad de pies como parámetro de longitud, pies al cuadrado como parámetro de área, de unidades de área, y pies al cubo como unidad de volumen. Entonces lo que debo hacer es transformar esos 300 galones en pies cúbicos. Un galón justamente lo tengo que multiplicar por el factor de corrección de 0,134 para convertirlo en pie al cubo. Así que lo multiplico tal cual, para obtener la medida del volumen del reactor, que es de 40,2 pies al cubo. La alimentación ingresaba a 75 grados Fahrenheit. Lo equivalente a decir que ingresa a 534,67 Rankine. Tendré todos estos datos que dijimos de flujos molares en la alimentación. Justamente en la alimentación no tengo propilenglicol, entonces la defino como 0. Me dio los datos de las densidades molares. ¿Para qué? Para calcular los caudales volumétricos. Yo sé que si divido el flujo molar de alimentación de A respecto a la densidad molar del mismo, cancelando unidades me va a quedar en pies cúbicos sobre hora, o sea, una medida de caudal volumétrico. Este caudal volumétrico es el caudal volumétrico del óxido de propileno, 46,631. Como la mezcla a la alimentación era X volumétrica entre el metanol y el óxido de propileno, justamente, el caudal volumétrico del metanol va a ser igual al caudal volumétrico del óxido de propileno. Y por otro lado, me decía que el caudal volumétrico del agua era 2,5 veces la suma de ambos. Por lo pronto, podré obtener esa medida. No entra flujo molar de C, no hay propilenglicol presente en la alimentación, por lo pronto, justamente, no habrá caudal volumétrico del C, el componente C. El caudal volumétrico neto estará definido por la sumatoria de todos los caudales involucrados, así que me da que el caudal volumétrico me da 326,4114 pies al cubo por hora. ¿Qué pasa si estoy operando en este sistema? Este sistema nos decía que era un CCTR en estado estacionario, que la operación era diabática, por lo pronto, y que la alimentación, mejor dicho, se premezclaba al ingreso, para generar esta temperatura de alimentación de 75 grados Fahrenheit. Por lo pronto, yo utilizaré lo que serían las dos ecuaciones de balance de masa, la balance molar y de balance energético, solamente que justamente el Q no lo tendré en cuenta porque justamente es la operación adiabática. Que este término de acá a la derecha es el término de calor generado y que este término a mi izquierda será el término de calor removido. Por otro lado, justamente, algo que como se intuyó justamente por la consigna es que si me dice que la temperatura no debe alcanzarse los 125 porque el óxido de propileno se iba a vaporizar, justamente tiene que haber estado en fase líquida en primera instancia para que se vaporice, por un lado. Por otro lado, si yo me fijaba en las temperaturas, por ejemplo acá, la temperatura de ebullición de las sustancias relativamente es elevada con respecto a la temperatura de entrada de 75 grados Fahrenheit. Por pronto, yo puedo intuir que estamos en fase líquida. La resolución siempre empieza de la misma forma. Establecer el flujo molar total, considerando cada una de las sustancias involucradas, fracciones molares, descritas en fracciones molares líquidas justamente, y ahora saco el volumen molar en fase líquida. Como justamente no estamos en fase gaseosa, no puedo aplicar la ley de gas ideal. Lo que debo aplicar es la siguiente definición, que el volumen molar de la mezcla en sí es el caudal volumétrico neto sobre el flujo total molar. De esa manera yo describo el volumen molar en fase líquida, el inverso de esta magnitud es la concentración molar de mezcla, y si multiplico esta concentración molar de mezcla por las fracciones molares de cada componente, tendré
la concentración de cada uno de los componentes. Por cinética me decía que el óxido de propileno más el agua me formaba el propilenglicol. Y que esta reacción en sí era de primer orden con respecto a la. Entonces la velocidad de reacción justamente será la constante K en función de la temperatura por la presión de Arrhenius por la concentración del óxido de propileno. Siempre chequeando obviamente que las unidades sean correspondientes, ¿no? Fijémonos que las unidades me dio en milligramol por hora y pi al cubo. O sea, moles generados o consumidos por unidad de tiempo por unidad de volumen. La propia definición de la velocidad de reacción. Esta es la velocidad de reacción neta. Lo que tengo que hacer es modelarla para cada uno de los componentes. A y B son reactivos, por lo pronto le agrego el -1, porque se consume un mol de A, un mol de B para generar un mol de C. El C tendrá la misma expresión, pero con un 1 positivo por ser producto. Ahora bien, puedo plantear de dos maneras la resolución. Una de las maneras es la siguiente. Una de las maneras de resolución, que en este caso particular es la menos favorable, es directamente aplicar el balance molar para cada uno de los componentes, ya que tengo todos los datos brindados, y aplicar a su vez el balance energético del CCTR en estado estacionario. Vemos acá que estas ecuaciones son justamente ecuaciones algebraicas igualadas a cero, a diferencia de los reactores PFR o PBR, que eran ecuaciones diferenciales. Si nosotros teníamos ecuaciones diferenciales, yo podía resolverlo a través del Radoux, porque justamente el Radoux, a partir de ciertos parámetros de valores iniciales, los límites de la integración, el número de iteraciones y demás, calculaba la resolución de todo mi sistema diferencial. En este caso yo no tengo diferenciales, tengo ecuaciones algebraicas directamente. Por eso lo que debo hacer es, para resolver esto, debo aplicar el given five. Pues justamente son ecuaciones algebraicas, son un sistema de ecuaciones, y que los resuelve el given five. Entonces, por lo pronto, voy a expresar las velocidades, voy a expresar el balance de masa y el balance de energía adjuntado. Primero, given. Segundo, voy a sacar de acá arriba, justamente, de acá abajo mejor dicho, todos los parámetros, o mejor dicho, variables iniciales. Y les voy a dar un valor. FA, FB, FC, FM, cuáles son justamente esos flujos de A, de B y C obtenidos en el reactor, y cuál es la temperatura que alcanza el reactor en estado estacionario. Entonces describo. Si mal no recuerdo, FA0 estaba descrito así. FA0 más, siguiendo justamente la regla del balance molar macroscópico, FA0 menos FA más RA, que está evaluado, o tiene de argumento, mejor dicho, FA, FB, FC, FM, a cierta T, que a la T ya la habré definido con 300, con una medida de 300, un valor inicial, por el volumen del reactor, que era V. Esto es justamente esta expresión igualada a 0. Lo mismo aplico para el otro componente, para el B y para el C y para el M. Reemplazaré poco a poco FB, FB, RB, FC0, FC, RC, y para el M, para el metanol, será FM0, FM, y como dijimos, el metanol es el inerte, no se consume ni reacciona, por lo tanto, no tiene término de velocidad de reacción. A eso es igualado a 0. La velocidad de reacción será 0. Tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Tengo 1, 2, 3, 4,
5 variables. Justamente la ecuación que debo añadirle que me falta es la última ecuación, que es la ecuación del balance energético. En eso tengo que hacer lo siguiente. Puedo hacer lo siguiente. FA0 por H en función de temperatura, 0, submatricial 1, menos H de submatricial 1. Esto lo aplico para justamente cada uno de los componentes. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera que voy a hacer es la siguiente. Lo que voy a hacer es directamente, es definir previamente una matriz de F0 con cada uno de los flujos molares iniciales. Entonces de esa manera diré que la sumatoria de I igual a 1 hasta 4 componentes va a ser la sumatoria de F0 submatricial I por, entre paréntesis, H de T0 de cada componente menos el H de T submatricial I. Menos el volumen de reactor por la sumatoria de I que vale 1 hasta 4 componentes. O en realidad acá es donde podría decir, bueno, como justamente el metanol no reacciona, acá podría sacarle el límite de integración que vaya de 1 a 4, sino más bien que vaya de 1 a 3. Porque justamente el cuarto es el metanol y podría, si quiero, sacarlo de la integración, porque justamente el no ver reacción tendría que ser 0. Lo que puedo hacer es eso, o puedo hacer lo siguiente también. Puedo decir que la matriz R va a ser justamente la matriz para los 4 componentes RA, RB y RC, y en el último le agrego un 0 para justamente denotar que el inerte no reacciona. Velocidad será volumen de reactor por sumatoria de I, que va de 1 hasta 4, de R submatricial I por H de T submatricial I. Y el R justamente va al argumento con cada uno de los flujos molares ya desarrollados. FB, FC, FM y T. Todo esto está igualado a 0. Entonces, definido mi sistema de ecuaciones, justamente tengo 4 variables más la temperatura, 5 variables, tengo 4 ecuaciones, grado de libertad 0, el sistema en teoría tiene que resolverse. Justamente lo que resuelve es cuál es el flujo molar de A remanente, cuál es el flujo de B remanente, cuál es el flujo de C generado de propilenglicol, y cuál sería en sí, en teoría, el flujo molar del metanol, aunque ya sabemos que es igual a lo que entra. Y también cuál sería la temperatura alcanzada por reactor. Lo que quiero decir con esto es que todas esas son las condiciones del estado estacionario justamente. Entonces, todos los flujos molares y la temperatura obtenida son con respecto al estado estacionario. Entonces, dicho eso, flujo molar de A en estado estacionario, flujo molar de B en estado estacionario, flujo molar de C en estado estacionario, flujo molar de M en estado estacionario, temperatura alcanzada en estado estacionario, son aquellos parámetros definidas o obtenidas a través del sistema de ecuaciones, a través del FAIN. FA, FB, FM, FC, FM y T. Como justamente planteé todo mi sistema adimensional, el given find, además de calcularlo obviamente, porque lo aplica de manera correcta, puedo aplicar acá la igualdad y tirarme los resultados como se debe. Esos son los parámetros en estado estacionario.
Fijémonos justamente lo más importante. ¿Es posible operar este reactor CCTR de 300 galones de manera adiabática? La respuesta está asociada a cuál es la temperatura desarrollada o alcanzada en el estado estacionario y ver si supera esa temperatura máxima de 125 grados Fahrenheit. La temperatura T es de 613 grados Rankine. Si yo justamente le adjunto su respectiva unidad y le cambio después a los grados Fahrenheit para ver cómo me queda, me dio que la temperatura del estado estacionario es de 153. Eso quiere decir que ingresa la alimentación en condiciones debidas y la reacción genera de tal manera que se estabiliza a los 153. Por lo pronto, no es posible operar de forma adiabática porque se supera la temperatura máxima.